Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 25 del mes de enero. Hoy la Iglesia recuerda la conversión de San Pablo. Y en este día iniciamos el día con buen pie, iniciamos este día con la gracia de Dios y con la bendición de esta Santa Misa. Les invito a todos a sintonizar la Santa Misa a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Es el momento en que estamos en estreno, es el momento en el que estamos transmitiendo la Santa Eucaristía para cada uno de ustedes todos los días. En esta Santa Eucaristía quiero orar por todas las personas que, al igual que San Pablo, necesitamos de conversión. Mucha gente me escribe, me dice: Padre, ore por la conversión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Hoy vamos a orar por la conversión de cada uno de nosotros, para que Dios Todopoderoso nos conceda ese cambio de vida, ese cambio de conducta. También, amados hermanos, vamos a leer algunas de las intenciones que ustedes colocan en los comentarios. Oramos por el eterno descanso de Carlos Gutiérrez, de Rubén García Solorio, Jerónimo Hernández, Marco Olvera, Carlos García Burgos, para que el Señor les conceda descansar eternamente. Oramos a Dios por la salud de María de la Luz Saavedra Oliva, por la familia Ortiz Salcido, por la salud de Olga Moreno y por la familia Ávila López. Oramos a Dios por cada una de nuestras intenciones y necesidades para esta Santa Eucaristía. Te invito a colocarla en los comentarios. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Yo sé bien en quién tengo puesta mi confianza y estoy convencido de que Él es poderoso. El Señor justo juez me dará la recompensa el día de su venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, Jesucristo nos enseña en su palabra: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Somos pecadores, por eso reconozcamos ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y pidámosle perdón a Él, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, glorifiquemos a Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a todos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como queden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allí te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos, que vivía en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.
El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda la conversión del San Pablo. Conversión, la transformación, el cambio que dio San Pablo al encontrarse con Jesucristo. Y la iglesia lo recuerda. Y la iglesia hoy lo celebra. San Pablo, ¿en qué se convirtió? De judío a cristiano. San Pablo, según la ley, ¿era malo? No, él lo relata y ahorita vamos a escuchar. Según la norma, según lo escrito, lo que él hacía estaba mal. Hasta permiso por cartas le daban para meter preso a los cristianos. Pero San Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Y el encuentro con Jesús le hizo convertirse. De San Pablo no escuchamos que era un borracho. De San Pablo no escuchamos que era un tomador, que era un drogómano, un homosexual, era alguien malo. No. De San Pablo escuchamos que se convierte del judaísmo al cristianismo. Y eso es lo que la iglesia recuerda. Porque mucha gente llega y dice, San Pablo se cayó. Y San Pablo se vino al suelo. Y San Pablo se convirtió porque vio a Cristo. Pero San Pablo, según la ley, no era una persona mala. San Pablo, según la ley, no era una persona que mataba, que asesinaba, no era una persona que robaba, no. Era una persona que creía en la ley, practicaba la ley, pero del Antiguo Testamento. La conversión de San Pablo que hoy recordamos es el cambio que da de vida. Que aún conociendo a Dios, que aún sabiendo las cosas de Dios, tuvo una conversión. Y esa conversión es la que ustedes y yo debemos ver. Miren, nosotros nos estamos reuniendo a las 8 de la mañana para ver la Santa Misa. Hora de Venezuela. Y me alegra que usted esté presente. Y les invito a todos al en vivo, al estreno que se hace a las 8 de la mañana. Ahí se celebra la Santa Misa. Y sean todos bienvenidos. Somos personas que vemos la misa. Somos personas que escuchamos el Evangelio del día con el Padre Marcos Gálvez. Que hacemos oración, que leemos la palabra. Somos personas creyentes. San Pablo también era creyente. San Pablo también era creyente. Pero San Pablo tuvo algo que se llamó conversión. Aunque era creyente, se convirtió. Porque nosotros podemos llegar a pensar y decir, es que yo soy cristiano, es que yo soy creyente, ¿en qué me voy a convertir?
¿Cuáles son mis malas actitudes? Yo me lo paso en la misa, yo me lo paso en las cosas de Dios. Ustedes y yo necesitamos conversión. Miren que San Pablo no era una persona fea, una persona mala, una persona que tenía vicios y pecados. No, oigan, porque mucha gente dice, San Pablo se convirtió. ¿De qué se convirtió? Del judaísmo al cristianismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. En aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ahora ustedes. ¿Se dieron cuenta? San Pablo no dice, yo era un borracho, yo era un pagano, yo era un drogómano. No. Y aquí la diferencia entre los protestantes, que cuando dicen me convertí al cristianismo, yo era esto, San Pablo no era malo. San Pablo no tenía vicios. Dice la palabra de Dios que San Pablo tenía que cumplir la ley en todo el rigor. Era fervoroso en la fe judía, así como nosotros lo somos. Así como usted escucha la Santa Misa todos los días, así como usted lee la palabra de Dios, somos fervorosos. Pero San Pablo no se creía santo. San Pablo no se creía lo maximito. San Pablo dice, yo también tuve una conversión. Para aquellas personas que dicen que San Pablo antes de caerse era... San Pablo no era una persona mala. San Pablo estaba cumpliendo la ley que le habían asignado. Era fervoroso en la fe, era religioso. ¿Se dan cuenta que a veces nos meten engaños y nos dicen San Pablo era malo antes de conocer a Cristo? No, señor. Practicaba el judaísmo y no quería que el cristianismo creciera. Y tuvo un encuentro. ¿Qué fue lo que San Pablo cambió? Cuando se encontró con Cristo, empezó a hablar de Cristo. Ese fue el cambio. Por eso el Evangelio va a decir, el Salmo va a decir, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y Jesús le va a decir a los 11 en San Marcos capítulo 6 versículo 15, vayan a predicar, el que crea y se bautice se salvará. Ese fue el cambio que dio San Pablo. Que se quedaba callado y no hablaba de Cristo y empezó a hablar de Cristo. Ese fue el cambio. Y ese es el cambio que debe dar usted y que debo dar yo. No se trata de que era una persona mala. Se trata de que Cristo quería callarlo, quería encarcelarlo. Perseguí de muerte a la religión cristiana. Dice San Pablo, ¿cuál era mi pecado? ¿Cuál era la cosa mala que yo tenía? ¿Qué fue lo malo que yo hice? Perseguí de muerte a la religión cristiana. Perseguí, encarcelé. Usted lee Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, los primeros versículos, los primeros capítulos de Hechos del 5 al 9, y ahí está la conversión, lo que hacía San Pablo. Perseguía a la iglesia. Entonces San Pablo dice que un pecado, que lo que hay que convertirse y hay que cambiar es dejar de perseguir a la iglesia, dejar de perseguir a la religión cristiana, dejar de hablar mal del Papa. De eso hay que convertirse. De eso tenemos que convertirnos, porque nosotros no robamos, no matamos, pero somos los primeros en criticar al Papa. Somos los primeros en criticar a los obispos, a los sacerdotes. Para eso sí somos buenos. Dice San Pablo, yo perseguí de muerte a la religión. Yo perseguí, los perseguidores deben convertirse. Los protestantes que andan metiendo gato por liebre y engañando y diciendo cosas falsas de la iglesia, deben convertirse como San Pablo. No de las borracheras, no de esto, porque supone que no lo practican. De la persecución que hay en contra de la iglesia, de eso hay que convertirse. Oigan, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestigarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. San Pablo no mataba a la gente, castigaba a los cristianos. Les hacía un escarmiento, les andaba duro, los perseguía, los metían preso. De eso se convirtió San Pablo. ¿Cómo la ve?
Mucha gente nos dice que San Pablo antes de la conversión era esto. No, San Pablo antes de la conversión no dice que era un pagano, no dice que era un publicano, no dice que era un pecador, no dice que era una persona mala. San Pablo perseguía de muerte y eso era lo que estaba haciendo mal. La conversión de San Pablo, de la que habla la palabra de Dios, es la conversión que ustedes y yo debemos tener. Cuando San Pablo fue escogido, cuando San Pablo fue elegido, y miren cómo termina Hechos de Apóstoles capítulo 22, versículos 15 y 16. Cuando San Pablo fue llamado, ustedes se van a dar cuenta cuál fue la conversión que tuvo. Y es la misma conversión que necesita usted y es la misma conversión que necesito yo. No se trata de una conversión de vicios y pecados. Se trata de una conversión porque somos fervorosos, porque somos creyentes, pero no tenemos esa conversión de San Pablo. Oigan, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce a Jesús el Señor y queda limpio de tus pecados. Esa es la conversión que tuvo San Pablo, que tenía que levantarse de la persecución y empezar a hablar de Cristo. Y ustedes pueden ver las cartas de San Pablo y la predicación que San Pablo llevó. Después de la conversión, antes de encontrarse con Cristo, era fervoroso en la fe, era religioso, era creyente, recibió cartas, se la dieron los sumos sacerdotes para que metiera preso a los cristianos. Después de la conversión, empezó a hacer viajes, empezó a predicar, empezó a evangelizar, empezó a llevar la palabra. ¿Cuál es la conversión de San Pablo que recordamos hoy? De judío a cristiano. De estar encerrando a Cristo a empezar a predicarlo. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás que leímos ayer? ¿Se acuerdan? Vaya a Nínive, no. Vaya a Nínive, no. Vaya a Nínive, no. Le metió, se escondió. La ballena lo agarró y dijo, ¿dónde estoy? En Nínive. Pues por la buena me voy a predicar. Y predicó. Y la gente se convirtió. Que esa conversión la tengamos. Yo siempre les recuerdo y les digo, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Llegó el momento en que ustedes y yo empecemos a predicar. Que usted, papá, le predique a su hijo. Que usted, mamá, le predique a su hija. Que usted, hijo, le predique a sus padres. Que usted en su trabajo, en su oficina, con sus amigos, con sus familiares, empiece a predicar la palabra de Dios. Y que no le dé pena. Eso es conversión. Eso es cambio. San Pablo cambió la estrategia de perseguir a la iglesia, de hablar mal de la iglesia, a empezar a hablar bien del cristianismo. Esa conversión la necesitamos en los cristianos de hoy día, que se lo viven hablando pestes, tonterías, bobadas, que se lo viven hablando en contra de la iglesia. Esos necesitan conversión. Y necesitan la conversión que tuvo San Pablo, que perseguía a la iglesia y se convirtió en predicador de la palabra de Dios. ¿Los cristianos tenían errores? Sí. ¿Los cristianos tenían fallas? Sí. Pero no por eso vemos a un San Pablo diciendo, ustedes se van a condenar, ustedes son malos, la iglesia es mala, el Papa. No, señor. San Pablo respetó. San Pablo se convirtió y dejó de perseguir. Muchos cristianos hoy día siguen persiguiendo a la iglesia. No solamente protestantes, católicos también, que están dentro de la iglesia, pero necesitan conversión. Dejan de perseguir a la iglesia de Cristo. Como San Pablo, que tengamos una conversión. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, en la certeza de que Dios se compadece ante un corazón arrepentido, oremos unánimes por las intenciones que traemos ante Él en este día. Oremos por el Papa, por los obispos y por los demás pastores de la Iglesia, para que anuncien a tiempo y a destiempo la necesidad de conversión y de fe en el Evangelio. Roguemos al Señor. Todos, te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por cada uno de nuestros países, para que a ejemplo de Nínive, inicien un camino de reconciliación y conversión desde sus gobernantes hasta los más pequeños del país,
roguemos al Señor para que las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente los migrantes, encuentren en nuestro testimonio consuelo y ayuda. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos los que trabajan en el sector de la salud, poniendo en riesgo su propia vida y la de los suyos, para que vean recompensados sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que todos nosotros reunidos en torno al altar comprendamos que el momento es apremiante y vamos fielmente nuestro compromiso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos a Dios por todos los cristianos que persiguen a la iglesia, por todas las personas que están dentro de la iglesia, pero siguen persiguiéndola, hablando de ella, criticándola, tirándole piedras, para que como San Pablo experimenten la verdadera conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres santo y no cesas de ayudarnos en tu misericordia. Colocamos nuestras intenciones y las que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en este momento es la presentación de las ofrendas. Junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestra vida, presentemos a Dios nuestros trabajos, presentemos a Dios todo lo que tenemos, todo lo que somos, presentemos nuestro granito de arena. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida, decimos todos. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo,
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, que han ido a la presencia de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Les envío mi abrazo, mi cariño de paz fraterno para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti, Señor. Decimos todos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta Eucaristía, por este día, por este encuentro con su palabra, por esta oportunidad que Dios nos permite. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia, como San Pablo, de la conversión y de la predicación. Que ustedes y yo seamos esos canales de luz, de bendición para muchas personas, que podamos llevar la palabra de Dios, que podamos compartirla, que podamos difundirla. Como San Pablo, empecemos a evangelizar. Decimos todos: Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos tu paz. Oremos. Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios, a nuestra Madre, a la Virgen María. Vamos a decirle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, 8 de la mañana, hora de Venezuela. Los esperamos, no falten.